Continuando con la acción 5.1, ¿cierto? Nos corresponde clasificar los tipos de finanzas. Por un lado tenemos las finanzas privadas, ¿cierto? Que aquí por lo general está hablando a nivel personal o a nivel familiar, ¿cierto? Y que en el fondo están sometidas a un presupuesto, ¿cierto? Y ver cómo se puede financiar una determinada inversión. Aquí nos corresponde, ¿cierto?, ver las cuentas de ahorro, riesgos laborales, planes de retiro, préstamos, inversiones, gestión de impuestos, tarjetas de crédito. Por otro lado tenemos las finanzas públicas, que en el fondo aquí estamos hablando de las finanzas del Estado o de los gobiernos que le corresponda administrar el presupuesto de la nación. Y aquí, ¿cierto?, lo que le interesa optimizar, ¿cierto?, o los objetivos más importantes para ellos son la inversión, Producto Interno Bruto, déficit, superávit, entre otros. Cuando hablamos de finanzas corporativas, ¿cierto?, aquí estamos hablando directamente, ¿cierto?, de que cómo afecta las variables, ¿cierto?, empresariales, ¿cierto?, y cuál es la idea de poder aumentar o maximizar las utilidades y hacer crecer el capital. Aquí, ¿cierto?, corresponde las inversiones tan importantes como, o decisiones importantes como la retribución de los dividendos, la financiación, el nivel de endeudamiento, la optimización, ¿cierto?, de los niveles de liquidez. También corresponde la necesidad de inversión, evaluación de los costos, modelo financiero y eficiencia de los flujos de caja. También nos corresponde ver, ¿cierto?, fusiones, financiación, estructura de capital, entre otras actividades. En cuanto a la responsabilidad, ¿cierto?, del director financiero, le corresponde ver la previsión de los ingresos y los gastos, controles económicos, o en este caso estamos hablando del circulante, y la captación de recursos financieros. Aquí en el fondo, cuando hablamos de la previsión de ingresos y gastos, ¿cierto?, estamos hablando de los beneficios. Proyectar, ¿cierto?, los ingresos y los costos, y también establecer una utilidad proyectada. También nos interesa ver, ¿cierto?, los ingresos, ¿cierto?, de ventas de bienes y servicios, y también tener una buena estructura de precios, ¿cierto?, que nos posibiliten tener mejores ingresos y poder competir. También, ¿cierto?, la captación de recursos financieros, ¿cierto?, establecer qué fuentes podemos encontrar, ¿cierto? Por un lado tenemos las fuentes propias o de los socios, y otras son las inversiones privadas. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de las áreas de actuación de la parte financiera. También, ¿cierto?, cuando hablamos de control económico, volviendo atrás, ¿cierto?, estamos hablando del nivel de liquidez, ¿cierto?, que tiene la empresa, que le permite cumplir con sus obligaciones a corto plazo, porque consideramos que una empresa puede vender mucho, pero si vende mucho a crédito, lo más probable es que no va a tener dinero para poder cumplir con sus acreedores o los proveedores a corto plazo. Y aquí, ¿cierto?, es importante establecer que un buen control del dinero nos puede acompañar, nos puede ayudar, ¿cierto?, a mejorar o a mantener de mejor manera nuestras cuentas ordenadas. Ahora, cuando hablamos de financiamiento, ¿cierto?, las empresas tienen principalmente formas de financiamiento. Una es que es el capital, que en el fondo estamos hablando que son los recursos y bienes que tiene la empresa, ¿cierto?, o que los deudos, en este caso los socios, aportan a la empresa y que pasan a ser una deuda que tiene la empresa con los socios o con los dueños. Y esto va a depender mucho de cuál es, ¿cierto?, en el fondo la estructura de la empresa. Cuando hablamos de pequeñas empresas, ¿cierto?, aquí tenemos empresas que en el fondo el propietario aporta todo, ¿cierto?, y eso no ayuda mucho al crecimiento, porque aporta todo lo que tiene y se queda sin capital de maniobra, y eso por lo general tiene que acudir a prestamistas o crédito para poder financiar a veces el capital de trabajo. La mediana empresa, ¿cierto?, tienen una mejor posición, pero aún así no pueden competir con las grandes empresas, que en el fondo tienen grandes negocios, ¿cierto?, por ejemplo son multinacionales, y la sociedad anónima, ¿cierto?, solamente exclusiva para los socios, sociedad anónima cerrada, ¿cierto?, y tienen recursos, pero que en el fondo las pequeñas y medianas empresas no pueden llegar a ese tipo de financiamiento. También tenemos, ¿cierto?, la fuente de financiamiento externa, donde tenemos, por ejemplo, las obligaciones, que las empresas emiten normalmente a 10 años y que en tanto son préstamos a largo plazo. Y también pueden ir avalando por activos físicos inmovilizados, ¿cierto?, a empresas u otros socios. ¿Ya?
tenemos fuentes, ¿cierto?, financieras, como por ejemplo los bancos, las cajas de ahorro, las entidades privadas, ¿cierto?, financieras, y aquí por lo general obtenemos préstamos no a más de un año, o sea, a corto plazo. Muchas gracias.